tardes. Bueno, pues si queréis vamos a dar comienzo a este webinar. Seguimos con estos eventos online. Mi nombre es Miguel Infantes, voy a estar de maestro de ceremonias esta tarde con vosotros, en parte porque me encanta esto de los webinars y en parte también porque soy docente de este producto y de este servicio. A mí me gusta más llamarlo servicio que producto porque es un servicio a la empleabilidad. Está muy enfocado a que mediante la adquisición de competencias radiografiadas y fotocopiadas de los puestos de trabajo que el mercado demanda, hemos construido no solamente un pool de expertos encomiable y, bueno, que yo creo que es la medida de la competencia, sino también unos contenidos y un enfoque metodológico muy innovador y muy diferente, total y absolutamente dirigido y encaminado a que tengáis una buena experiencia de empleo o de crecimiento profesional. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarde se trata de que conozcáis algo de lo que estamos muy orgullosos, pero también creemos que es momento de que os debemos conocer, saber qué queréis, qué necesitáis, y lo vamos a hacer a través de las salidas profesionales y los puestos de trabajo que ahora mismo el mercado demanda y que en muchas ocasiones, cuando estamos intentando encontrar o escalar profesionalmente, pues muchas veces se nos pasan desapercibidas o incluso cuando las tenemos muy próximas, pues no sabemos exactamente qué nos falta para poder acceder a ello. Por eso, pues tenemos esta tarde al otro lado de la línea a Celia Banderas, que es mi compañera y directora de este máster. Hola Celia, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco qué esperas de esta tarde. Bueno, pues lo primero, bienvenidos todos a esta tarde en la que estamos casi en familia con esta nueva normalidad. Y realmente lo que espero, con lo que espero que os vayáis de aquí es que vamos a intentar, en primer lugar, asentar las bases del por qué hemos trabajado de esta forma cuando hemos diseñado el máster y, sobre todo, vamos a fijarnos claramente, esta tarde vamos a poner el foco en la empleabilidad, es decir, vamos a concretar, vamos a ver ofertas concretas de trabajo en DPO, ofertas concretas de trabajo en compliance, ofertas reales, número de ofertas, condiciones de estas ofertas, salario y horquilla de estas ofertas y cuáles son las competencias que demandan este tipo de ofertas que existen en los portales de empleo. Para, a continuación, explicaros exactamente la correspondencia entre las competencias que exige el mercado laboral y nuestro máster y que podáis ver cómo un anuncio de empleo que en muchos casos puede parecer algo ininteligible, se convierte en algo absolutamente real y práctico desde el momento en que lo vemos con esa forma de trabajar nuestra y esas ganas de aprender. Entonces, en breve os iremos explicando, lo vais a ir viendo, la presentación del seminario, además del webinar, si después la queréis, se la pedís a las asesoras, os la van a facilitar, ¿vale? Y así tenéis por escrito todo lo que hemos estado o vamos a decir esta tarde. Por lo demás, por mí, perfecto. Bueno, pues si hay una espina dorsal del máster que es Celia, con su dirección, digamos que el corazón y el pulmón de este máster de DPO y Compliance es Nuria Gómez, ¿vale? Nuria es una persona que a mí, desde el primer momento que la conocí y empecé a trabajar con ella, me enamoró porque es muy directa y creo que es una persona que resuma no solo experiencia y profesionalidad, sino también sinceridad. Aquí no os vamos a vender humo, os vamos a vender realidades. Realidades que para que el mercado les pueda interesar vuestro perfil, vais a necesitar una serie de competencias para ser competitivos y tener un valor añadido que el mercado está buscando. No nos ha costado, cuando se ha preparado esta presentación y este webinar, no nos ha costado mucho trabajo encontrar ofertas de compliance y de DPO. Incluso tuvimos que elegir cuál va a ser de la que vamos a destacar más, ¿vale? Porque el mercado está lleno de esas oportunidades laborales, ¿no? ¿Verdad, Nuria? Así es. Buenas tardes a todos. Es un placer veros a los que os veo. En la pantalla tengo a Gonzalo, tengo a David, tengo a Miguel, tengo a Celia. Muy buenas tardes a todos. Y doy algunos nombres de los que espero sean nuestros queridos alumnos.
Gracias, muchas gracias, Miro, por tu presentación. Es verdad que esto es algo que ha venido para quedarse, es algo que me gusta, significa el ejercicio de la abogacía preventiva, pero sobre todo significa el mercado ha cambiado, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él y somos los que tenemos que darle servicio a ese mercado. Y es verdad que, como decía Celia, hay unas ofertas extrañas en el mercado que dicen, pero ¿qué es lo que quiere que haga, no? O sea, no entiendo lo que ese tío dice que tengo que hacer en su casa. Claro que sí. Te está faltando hacer alguna formación de este tipo. Yo soy abogado en ejercicio, soy compliance. Me dedico al compliance desde hace muchos años por vocación, porque me da la gana o porque me lo pide el cuerpo, ¿no? Porque como jurista considero que las cosas bien hechas desde el principio es como tienen que ser. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro mercado? En nuestro mercado ha pasado que el mundo ha cambiado. Ahora hay que gestionar riesgos. La corrupción es de tan alto nivel que la gestión del riesgo es una profesión en sí misma y eso es compliance. Si de alguna manera se puede definir, es como gestión del riesgo. Le pasó lo mismo a la parte de DPO. ¿Qué ha pasado? Que ha entrado en vigor una normativa europea, ha cambiado la visión. Es el apetito al riesgo de las empresas lo que ahora hay que gestionar. El dato ya era ley orgánica desde hace año 99, ¿no? Hace muchos años en España que el dato era protegido como el derecho a la vida. Pero es verdad que haciendo un máster como este, la verdad es que es una gran idea de la que Celia está ahí detrás como cabecita pensante. Es verdad que juntar estas dos habilidades es muy importante para que vosotros podáis entender esas ofertas que os están pidiendo. Por una parte, que seáis capaces de entender qué hace un DPO y además darlo, y por otra parte, qué hace un compliance para que eso os puede pedir como compliance, en qué consiste y cómo lo podéis desarrollar. Y eso es lo que hacemos en este máster del que espero, Dios mediante, os podáis aprovechar. Por supuesto, es un máster que está enfocado a ser un máster dual. Es un concepto muy innovador que hemos puesto encima de la mesa, que dedicando no más allá de 15 o 20 horas semanales vais a tener la oportunidad de tener esa mejora de la empleabilidad o de ese intraemprendimiento, porque estáis en una organización y sabéis que necesita personas con esas competencias y esas habilidades. Tenemos una metodología basada en proyectos que os va a hacer tener una aplicación directa ya dentro del propio máster a las pocas semanas de empezar con nosotros y con esos docentes, de los cuales algunos también tenemos por aquí esta tarde, vais a trabajar de forma muy práctica y muy directa esas competencias, con casos reales, con casos concretos y específicos, con apoyo de normativa, con apoyo de contenidos, pero sobre todo muy enfocado a que vuestra carrera profesional mejore, porque el leitmotiv de esta tarde es hablar de esas ofertas de empleo, pero el leitmotiv y la motivación final de este máster y de EIP es la empleabilidad. Sé que es una palabra que vamos a insistir mucho en ella, pero es que es real. Los porcentajes de inserción de nuestro alumnado es muy alto por la calidad de los contenidos, la calidad de los docentes, pero también la calidad de la red de prácticas que tenemos y del cariño que le ponemos. Yo creo que no tengo que enrollarme más y yo creo que Celia está frita ya, como decimos por aquí en el sur, para entrar a saco con esas ofertas de empleo y de esas competencias para que veáis ese binomio. La radiografía va a ser muy sencilla. Ofertas de empleo concretas y específicas que hemos cogido de las plataformas de empleo y las competencias que constituyen y es el ADN de nuestro máster. Celia, es todo tuyo. Pues saco una presentación ahora mismo y me contáis si la veis perfectamente. La vemos, genial. La veis perfectamente. Perfecto. Vale. Pues yo voy a empezar con algo muy sencillo. En el día de hoy, porque estuviera fresquito, ¿vale? He entrado en este portal que es Indeed y directamente he puesto protección de datos, a ver qué salía, ¿vale? Y me han salido que hay 721 empleos disponibles a día de hoy en Indeed en materia de protección de datos. ¿Qué pasa? Que digo, bueno, vamos a ver qué hay más, ¿vale? Y entonces he dicho, bueno, voy a buscar compliance, ¿vale? A ver qué me dice. Y resulta que en compliance me dice que hay
1.006 empleos en compliance. También quiero comentaros que he puesto compliance, es decir, que hay la opción de cumplimiento, compliance officer, CCO, simplemente he buscado uno de los términos, el más sencillo. Si busco más, posiblemente hubieran salido más. Me he centrado solamente poniendo compliance. Entonces he dicho, bueno, voy a cambiar de portal, que es que a lo mejor es distinto. Esto es tan fácil. Lo he hecho esta mañana, ¿vale? A mediodía, es decir, que si vosotros hacéis ahora mismo esto y lo reproducís, va a salir exactamente la misma información. Para que no estuviera anticuada, la he cogido esta mañana. Entonces he dicho, bueno, pues me voy a otro producto, por ejemplo, Google, y digo, voy a mirar protección de datos. Pero para no llamarnos a error, he dicho, solamente muéstrame las ofertas que se han publicado en los últimos 7 días, ¿vale? Y me ha salido 2.135 empleos. Creo que son bastantes. Creo que esto demuestra que realmente... Las cifras hablan por sí solas. Efectivamente, creo que las cifras hablan por sí solas. Y aquí no he metido compliance porque si en el otro lado, metiendo 700, me salía 1.000, digo, aquí como meta 2.000 me salen 7.000. Simplemente si ampliamos la fecha un poquito más, me han llegado a salir 6.000, ¿vale? Lo he restringido los últimos 7 días simplemente porque... por tener una sensación de que no se trataba de empleos viejos ni de un histórico del portal, sino que es que estaban ahí esos empleos. ¿Hay empleo en compliance? Claro que hay empleo en compliance y en protección de datos. Hemos hecho una selección de ofertas que ahora me gustaría que Nuria, antes de empezar a ver ya una oferta concreta, que Nuria nos explicara un poco este mare magnum que existe en las denominaciones, porque podéis ver cosas como jurista especializado en protección de datos, especialista en compliance, consultor de cumplimiento normativo. En el fondo todo es lo mismo, lo que ocurre es que no hay una, digamos que taxonomía con respecto al tema del compliance y a la protección de datos tan clara. No veis un delegado de protección de datos con un DPO. Entonces yo ya invito a Nuria, me callo en 5 minutillos y Nuria os explica por qué cantidad de nombres distintos vais a encontrar alguien que se dedique al tema de compliance y al tema de protección de datos. Y sobre todo, cuántas especialidades digamos que se desmarcan un poco, se desgajan del tema del compliance, incluyendo pues cosas como la prevención del blanqueo de capitales, corrupción, todo. Dejamos a Nuria. Efectivamente. Cuando tú ves esto qué es lo que es, como dicen en los pueblos, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Depende fundamentalmente de 2 cosas. Cuando tú ves este tipo de formato, depende del dinero que quiere pagar la compañía, que ya se lo sabe un poco y dice, si es responsable estoy en una horquilla de no sé qué, si es jefe y digo que es un director ya tengo que poner otra horquilla de precio, y si es un simple analista digo por bajar el precio. Por una parte tienes la parte de precios en cuanto cuando tú estás intentando sacar al mercado un producto, un puesto de trabajo del que pagar más o menos en la horquilla en los tiempos que te toque vivir. Y por otra parte está también la parte técnica de que hay tantos puestos de compliance como empresas en el mercado. ¿Por qué? Porque es una cosa muy joven en nuestro país y es bastante antigua en el mercado anglosajón. Digo antigua, que estamos hablando de 1800 y pico, la primera normativa americana. Me molesta decirlo, pero los anglosajones aquí nos han llevado la delantera. Pero lo cierto y verdad es que en las empresas españolas, que además es un país de pymes, hay una horquilla enorme entre una gran compañía que necesita todo un departamento de compliance hasta una pyme a la que el código penal le es de total aplicación. Entonces tendrá que poner en un solo gorrito todos los cargos, que es de lo que está hablando Celia cuando junta el cargo de DPO con el cargo de compliance. ¿Qué es lo que pasa? Que en un mundo especial, maravilloso, en una carta a los reyes, si podemos trabajar en una gran multinacional que lo tiene todo diversificado, tú tendrás un chef, compliance officer, que tendrá a su vez, o será un departamento muy grande en el que tendrá totalmente segmentadas todas las áreas. Y tú podrás ser analista de prevención del blanqueo de capitales o no, porque prevención del blanqueo de capitales en según qué sectores va aparte de cumplimiento normativo. Nuria, una pregunta. Dime. Mi abuelo decía, que en paz descanse, que no es de caballeros o de señoras hablar de dinero, pero ¿nos podrías dar horquillas aproximadas del rendimiento económico que puede tener una persona que trabaje en este oficio? Sí, depende mucho de la empresa de la que estés hablando, insisto, ¿vale? Tú no puedes pretender cobrar más que el CEO de la compañía. Pero es que eso depende mucho del tamaño de la compañía. Pero si a ti te llama un headhunter y te está ofreciendo un puesto de responsable, ya sabes que no te va a ofrecer más de 30, 40.
Si te está ofreciendo un puesto de chef compliance, te está ofreciendo un puesto que si la empresa no es un compliance de maquillaje, te va a estar ofreciendo un puesto de 60 o 70 para arriba. Y si no te está ofreciendo eso, es que es un compliance de maquillaje, entonces ni lo cojas. Si te está ofreciendo... No, a ver, es verdad, es importante que lo sepamos. Si te está ofreciendo un puesto de analista, pues seguramente y por desgracia el precio estará mucho más abajo, estará en 20, en 30, porque el mercado está en 20 y 30 y es lo que hay y no, yo tampoco os voy a contar ninguna mentira. Pero es verdad que al ser muchas las patas que tiene el cumplimiento normativo es exactamente eso, cumplir las normas. ¿Y a qué perímetro se ajusta cada empresa? Pues dependerá de la industria. Medio ambiente no tiene nada que ver con farmacéuticas. Farmacéuticas no tiene nada que ver con un sector como es el financiero. Entonces, en función de la especialización, del tamaño de la compañía o del perímetro nacional o internacional, el precio puede ser una horquilla completa. Otra cosa es que tú no puedes aspirar, y sería absurdo decirles a nuestros alumnos que de aquí a Chef Compliance, porque bájate de la moto, pero eso en esta profesión, en cualquier otra profesión. Tienes que empezar seguramente como un discreto analista, entre otras razones, porque te tienes que ganar la confianza de un puesto tan delicado, y Gonzalo me lo puede decir, o David, estarán de acuerdo conmigo. Bueno, David, eras AML, ¿no? Eras blanqueo de capitales. Son puestos de mucha delicadeza, relevancia, tienes que saber lo que haces. Hay que saberlo hacer bien. Por supuesto, en todas las profesiones, pero esta más porque puede llegar a atacar el cuero de la compañía. Mirad, si el 31 bis se pone en marcha, una empresa, yo siempre digo que en las empresas existe la pena de muerte que no existe para las personas. ¿Por qué? Ostras, chicos, porque si yo te pongo una multa o una cuota proporcional a tu cuenta de resultados, o te digo que prohibición de tus actividades en 5 años, eso es lo mismo que decirte que estás muerto en el mercado. Entonces, son puestos delicados y hay que saberlo hacer. Entonces, horquilla de puesto, de precio, muchas. Si es demasiado alto, mosquearos. Si es demasiado bajo, mosquearos también. Pero lo importante es saber identificar qué puestos son, qué habilidades se requieren de ti, porque es un puesto muy preocupante si no lo sabes gestionar. Porque te va a ti tu propia responsabilidad, le va al Consejo de Administración su responsabilidad en un trabajo mal ejecutado. Eso no puede ser. Entonces, por lo que tú deduces, o por lo que tú me dices, podemos deducir de que no es una profesión con un techo de cristal bajo. Es decir, podemos escalar profesionalmente. Exacto, esto ha venido para quedarse. Entonces, si tú estás en una gran empresa, puedes empezar desde analista de MiFID II en productos de inversión solo para una parte de banca privada y ya está. Pero luego a lo mejor pasas a otro departamento dentro del paraguas de cumplimiento normativo en el que te dediques a otras operaciones completamente distintas. O puedes pasar a otras operaciones y ir escalando, efectivamente. Y luego puedes llevar tu mini departamento y, por supuesto, ser el jefe. Yo siempre aspiro a ser el jefe. No me cabe la menor duda de que solo podemos ser Chef Compliance, y además de una empresa internacional que tenga 4 o 5 patas internacionales. Por supuesto, tenemos que saber inglés, antes de que nadie lo pregunte, porque incluso el puesto se llama Chef Compliance Officer. Chef, se me fue la pinza, es Chef, of course. Tenemos que aspirar a ser los jefes, pero tenemos que empezar por aprender a ser analistas. Fíjate que encima estás hablando de sectores, como le gusta decir a nuestro jefe, anticrisis. Estás hablando de farmacéutica, estás hablando de sectores que son muy sólidos. Seguramente hablamos también de sectores aeronáuticos, es decir, hablamos de sectores que incluso en el peor de los escenarios económicos son generadores de empleo, ¿no? A ver, cuando digo que compliance ha venido para quedarse es porque si la reforma del Código Penal dice que tú eres el responsable, tú, jefe, Consejo de Administración, eres el responsable de los delitos que se cometan en tu casa, el jefe tiene un problema. Y en cuanto tenga dinero o pueda, va a poner un puesto de compliance. Entonces, por supuesto, las grandes empresas, las multinacionales, tienen departamentos súper desarrollados de esto. Por supuesto, tienes que desplegar todas tus habilidades en esto, pero también en la otra parte, porque yo me gusta más, si me ve el plumero, el cumplimiento normativo, pero el DPO es un puesto que existe porque además está así especificado y denominado en el reglamento. Hay en el artículo 34, creo que era del Reglamento Europeo de Protección de Datos, te dice todas las empresas que están obligadas a tener un DPO, obligadas, para cumplir con las normas de protección de datos. Fíjate que en ninguna parte te dice que tienes que tener un compliance, pero ¿quién puede no tener uno si le va en ello la responsabilidad penal? Es que es necesario. ¿Cuál es el problema o por qué la implantación en España es diferente? Porque este es un país de pymes. Entonces, el grueso de las empresas está en aquello de esto que es lo que es. Y cuando te encuentras en una empresa de esto que es lo que es, aquí llegáis vosotros con vuestro doble grado en el que decís, mira, no,
por 2 por 1. No solamente me vas a contratar en el precio tirado que por desgracia tiene este país, me vas a contratar en el precio tirado que tiene este país, pero además te voy a desplegar las dos funciones. O la que te haga falta. Entonces, eso está duplicando tus capacidades. Y a lo mejor odias la protección de datos, pero puedes pasarte a cumplimiento normativo una vez que ya estás dentro de la empresa. O al revés, odias el cumplimiento normativo y te gusta mucho más lo que nos tiene que cantar David de AML o de prevención de blanqueo de capitales, que sonríe porque es que es súper chulo. Cuando te gusta esto no lo puedes evitar. No sé si os habéis enterado que hay por ahí ya mucho movimiento de ciberseguridad también en AML. Hay muchas cosas que hacer. Esto no puede ser nuevo para nosotros, pero no lo es en absoluto para las grandes empresas. Las reguladas lo necesitan, son sectores de contratación habitual y Dios mediante en nuestras pequeñas empresas también tendremos que aprender a venderle el producto. Y digo producto, el cumplimiento. Yo soy consultor externo a las empresas. Yo asesoro en la implantación de mapas de riesgos. Lo primero que busco siempre en las empresas es ¿quién es tu compliance? ¿Dónde está tu compliance? Y todos miran, en cuanto aprenden un poco lo que es, no quieren serlo porque es súper complicado, porque nadie les ha enseñado antes. Pero aquí estáis vosotros y decís, espera, que yo sé hacerlo. Why not? Genial, yo creo que dibujas un panorama estupendo. Es un sector que obviamente tiene un crecimiento brutal, no tiene fronteras, está enmarcado en una economía total y absolutamente globalizada. Y yo creo que se resuma tu pasión y tus ganas por transmitir a todos nuestros alumnos. Es que es una forma de hacer, Miguel. Es una forma de hacer, porque cuando tú haces por ejemplo, a los compañeros que vengan de la parte de Derecho, tú vienes de Derecho, tú te encuentras en el despacho un pleito con un contrato mal pintado y te enfadas y dices, vamos a ver, Nuria, que tú vives de esto, que tú trabajas en esto. ¿Por qué te enfadas? Ostras, porque alguien hizo muy mal este contrato. ¿Pero quién hizo este contrato? No, es que me lo pintó mi primo, el de Almagro, no sé qué. No, vamos a ver, las cosas bien hechas. Entonces, el cumplimiento, es verdad, no te rías, Celia, el cumplimiento supone, dime Gonzalo que no tengo razón, el cumplimiento supone... Completamente. Claro, las cosas bien hechas desde el principio, paso atrás, es la abogacía preventiva. Jolín, todos vamos, nosotros que seguro que entre los alumnos hay gente impresentablemente joven, pero en una generación atrás hemos aprendido a ir al dentista, pero nadie ha aprendido a ir al abogado. Entonces, la gente llega y milagros en Lourdes. En cambio, el cumplimiento normativo implica ese paso atrás de hacer las cosas bien, incluir en las estructuras de las empresas el trabajo bien hecho. Pero claro, eso es una estructura que supone un coste añadido para la empresa y es difícil que la empresa pequeña lo entienda. No es que no tenga la obligación. Obligación tenemos todos de que en nuestras casas no pasen cosas. Ya en el Código de Comercio de 1885 ponía el buen pater familias para llevar tu empresa bien llevada. La diferencia ahora es que como no la lleves bien y caigan delitos, te cae a ti en tu cabeza. Por eso, claro que es necesario, no puedo decir que es obligatorio, pero es necesario. Y en cuanto las empresas cojan tamaño y profesionalización de sus cuerpos ejecutivos, necesitan implantar estas cosas. Y vosotros seréis parte de aquellos que, como yo, consultores, lo implanten, o internos que me llamen para implantar, por cierto, o que sean capaces de solos implantar sus modelos de riesgos y quedarse o bien especializarse en AML, blanqueo de capitales, o bien especializarse en DPO, o solo responsable de protección de datos, porque no tiene por qué haber un DPO, pero seguro que tiene que haber un responsable de datos. Fíjate, hablas de un proceso que a mí me encanta también mucho, que es la falta de escalabilidad de las empresas y que muchas veces ese buen hacer de las cosas, no solo en transformación digital, no solo en gestión de recursos humanos del que tenemos un máster, no solo en dirección financiera del que tenemos un máster, sino también en el buen hacer normativo y en el buen hacer de protección de datos y de cumplimiento legal, es quizás uno de los cuellos de botella que tienen las empresas. Y como tú dices, si tú estás en el lugar adecuado, en el momento preciso, puedes ser el que sea esa palanca de cambio que lleva a la empresa a crecer, ¿no? Claro, si Celia, ¿me puedes volver para atrás en esa foto primera que les enseñabas? Es que mira, por ejemplo, en una foto cualquiera, en la primera que os he enseñado, que había varios puestos. ¿Os acordáis que en una tenía jurídico? ¿Eso qué está diciendo? Pues eso será que depende del departamento jurídico porque lo han colgado ahí. Mira, técnico compliance. Un técnico es un puesto medio, ¿vale? Entonces te está diciendo que es una especializada en recursos humanos, bueno, eso es porque hay una interpuesta, ¿vale? Te está diciendo, conócenos. Técnico contratación pública. Eso es que es una empresa que tiene muchas relaciones con el sector público. Entonces ahí tendrás que saber de transparencia, tendrás que saber de transparencia de empresas.
y compliance legal. El que ha puesto compliance legal es que el departamento es joven y lo ha puesto desde el servicio jurídico. Porque es verdad, si es que se les ve. El que pone IT compliance, pues el que es IT compliance es que lo que está buscando es que sea un tío que sepa de normas, pero que también tiene que saber de tecnología, porque debe ser una empresa tecnológica. Entonces, la cantidad de habilidades que tú tienes que saber son, por supuesto, el Código Penal, para saber cuáles son los delitos, cuáles son las conductas tipificadas, pero también tendrás que saber de cada empresa. Por eso esto es un jardín con muchas flores. Tú coges un máster que tiene la posibilidad de abrir toda la margarita de opciones mínimas que te van a pedir junto con DPO, y ahora ya empiezas a buscar aquí y dices, pues IT Compliance, pues venga, a lo mejor en esta empresa han puesto IT Compliance porque son tecnológicos o simplemente porque han tenido un problema de seguridad y lo que necesitan es la parte de protección de datos por encima de todo. Es que luego ya es investigar, pero tú tienes que partir de una foto en la que sabes lo que están pidiendo y por qué, o más o menos, y les puedes desplegar conocimiento de que se vea tu conocimiento de las patas que tiene el compliance, porque si no, es que tú no puedes, tú ves eso y tú cómo acudes con nuestras carreras generalistas. Es que yo me enseñan esto en quinto derecho, que yo era de la de 5 años y yo no sabía ni qué hacer con ello. Claro, efectivamente, un poco por rematar lo que ha dicho Nuria, y antes de que empecemos a las presentaciones, aquí están las cifras de las que ella ha estado hablando, porque me he molestado en que además estas ofertas tuvieran las condiciones: jornada completa, contratos indefinidos, jornadas intensivas, contratos indefinidos, 24, 30, 24, 43, 30, 40, 40, 45 y... Pues, y toca el momento, ¿no? Sí, bueno, aparte de que está claro que yo me equivoqué de oficio, bromas aparte, os invitamos a que en cualquier momento, si queréis activar el micrófono o queréis hacer alguna pregunta o os queréis presentar, ¿vale? Esto es una mesa abierta, es una mesa redonda donde queremos de verdad, sinceramente, conoceros, ¿vale? Nosotros el máster ya lo conocemos, estamos súper orgullosos de este producto que yo creo que es de los mejores, si no el mejor que tenemos ahora mismo en parrilla. Tenemos unos docentes, de escaparate, ¿vale? Profesionales en activo. Entonces, nos hemos dejado incluso los LinkedIn de alguno de ellos. Si entráis en la página del máster vais a poder ver la parrilla que tenemos de auténticos crack. Queremos conoceros. Si alguien quiere romper el hielo y presentarse, ¿vale? Pues vamos parando un poco la presentación o el webinar y entráis por micro, por imagen o por texto y nos decís, bueno, pues qué formación tenéis, cuáles son vuestros sueños y si veis que este máster de PO de Compliance puede lograr que esos sueños se hagan realidad. Tenemos también una pregunta ya de Alberto Rosado que nos pregunta si este trabajo se puede hacer asalariado y en régimen autónomo. Yo me sé la respuesta, ¿vale? Este es el tercer webinar y yo me sé la respuesta. Pero yo creo que puede contestar cualquiera de, tanto la directora Celia como cualquiera de los compañeros del máster. Así que, no sé, ¿cuál de vosotros quiere contestar a Alberto? Tenemos los dos casos. Yo le he contestado en el chat que lo que dice Celia, que son los dos casos, dependiendo de si quieres montar tu propia asesoría, como va a poder, como decía Nuria, o trabajar para una empresa. Se pueden dar los dos casos, es lo bueno que tiene. Vale. Bueno, pues mientras nuestros jóvenes talentos se atreven a poner el pie en el agua y presentarse, que ya os digo que podéis hablar en cualquier momento y pedirnos información para presentaros, pues yo creo que Celia puedes hablarnos un poco de ese tipo de ofertas y la correspondencia con las competencias que han constituido el armazón y el esqueleto de este máster, ¿no? Vale, pues empezamos a ir repasando mientras os vaya animando a contestar. Si no queréis sacar la cámara, sí podéis ir contestando por el chat, que desde la escuela os comentan si estáis trabajando, si en búsqueda activa de empleo, iros animando un poco por ahí, por el chat, irnos contando vuestra propia experiencia y la vamos integrando dentro de lo que es el seminario y así también os conocemos mejor, ¿vale? Aquí, tal y como os estaba comentando un segundito, vamos a empezar a revisar algo que ya sabemos. En este caso, pues he sacado las condiciones de una oferta.
este caso he cogido esta como otro ejemplo más de compliance. En este caso es además que dice la empresa, todo, salario, jornada completa, indefinida. Y de abajo he recortado, además podéis ver la media. Esto simplemente consiste en poner en Google cuánto gana un compliance officer, por ejemplo, y te sale esa respuesta. No me la he inventado yo. Me gusta siempre coger los datos y que se vean. Aquí empezamos a ver unas ligeras competencias de qué hace un compliance. Analizar los riesgos de cumplimiento, establecer sistemas de cumplimiento, establecer sistemas de prevención, ¿vale? Sin embargo, realmente lo que nos interesa es ver una oferta de lo que nosotros consideramos que es una tendencia del mercado, que es esa unión, que de hecho es posible, entre un compliance y un DPO. ¿Por qué? Pues porque los dos tenemos una base jurídica que es importante y porque en cierta medida el cumplimiento normativo implica también un respeto a la normativa de protección de datos y porque, insistimos, es tendencia, es lo que demanda el mercado. Entonces, para hacerlo, me he ido directamente a una oferta específica que ahora vamos a desgranar, que es una oferta de InfoJobs. En el caso piden una persona que realice las tareas de compliance y DPO. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar estas competencias que, como hemos estado viendo antes y lo hemos comentado, cuando habéis visto ofertas para licenciado en Derecho y habéis buscado, habéis metido en InfoJobs, habéis visto esto, habéis empezado a leer y habéis dicho, Dios mío, esto es para licenciados en Derecho, esto es para ingenieros nucleares, esto es para auditores. No, aquí hay un error. Voy a volver otra vez porque yo he cogido ofertas para licenciados en Derecho o graduados en Derecho y yo no entiendo qué es eso de definir e implementar la estrategia, políticas y procedimientos de compliance de la organización y asegurar su cumplimiento efectivo, implementación, monitoring, testing, valoración de riesgos, identificación de riesgos clave, soporte legal en la implementación de las políticas, elaboración de protocolos internos, auditoría de procesos, asesoramiento en materia de blanqueo de capitales, redacción de manuales de prevención de blanqueo de capitales, actuación como enlace entre los organismos reguladores, prevención del soborno y la corrupción, formación, programas efectivos de compliance. ¿Os habéis vuelto locos? Habéis dicho, pero si yo soy licenciado en Derecho, ¿por qué yo no sé hacer esto? Pues muy sencillo, porque es que no sabéis. ¿Por qué? Pues porque el compliance y la protección de datos, y eso es algo que yo he estado explicando cuando algunos de vosotros habéis contactado conmigo porque queríais saber esos aspectos técnicos, no solo consiste en una base jurídica, sino que lo que os vamos a enseñar son procedimientos de trabajo. Al final, el Compliance Officer y el DPO es una persona que tiene una base, pero sobre todo una persona metódica, organizada, con una capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque tenéis que implicar a toda la organización y crear una cultura de compliance y crear una cultura de protección de datos. Hasta aquí las competencias, esas que os han sonado tan raras y que os animo de verdad a que busquéis en las ofertas de empleo y que veáis lo rarísimas que os parecen, aún sabiendo, aún siendo de derecho. Realmente lo único que nosotros os vamos a enseñar es a que sobre la base de vuestros conocimientos jurídicos establezcáis un sistema de detección de riesgos, un mapa de riesgos, una prevención, un seguimiento, una monitorización del sistema y además que aprendáis a hacer auditorías. Vamos a implantar sistemas que nos permitan controlar desde una forma a la que los abogados no estamos acostumbrados un sistema de compliance y un sistema de protección de datos. Y de eso entienden mucho pues, los profesores que tenemos aquí. Vamos a resumir competencias rápidas, las más raras que han salido. Implementar la estrategia, políticas y procedimientos de compliance, identificar riesgos, auditoría de procesos, programas de compliance, asesoramiento en blanqueo de capitales y prevención del terrorismo, asesoramiento de DPO incluyendo los derechos ARFO, procedimientos de prevención del soborno y la corrupción, implementar canales de denuncia. Dios mío, esto qué mal suena. Bueno, pues ahora vamos a ver las competencias. No las he sacado todas porque es un sistema. Las competencias que vais a aprender con cada una de las asignaturas son numerosas y además de estas competencias vais a tener una serie de destrezas técnicas, con lo cual simplemente realizad una selección de competencias que vais a adquirir que no solo incluyen todas estas, porque así es como trabajamos, sino que incluyen más. Dicho esto, empezamos a ver competencias, tener todas estas competencias en la cabeza, que después la vais a ir viendo. Y vamos a ver
cómo todas estas que hemos visto, procedimientos, riesgos, monitorización, seguimiento, programa, blanqueo de capitales, ARCO, prevención, soborno o canal de denuncia, vamos a empezar a verlas en nuestro máster. Competencias que vamos a adquirir en materia de protección de datos. Es un resumen. Hay más de 100. ¿Vale? Estas son todas las que hemos visto en nuestro anuncio. Pero es que hay más. Y aparte, cada una de estas competencias lleva asociada una serie de destrezas. De poco sirve entender los derechos ARCO si no sabemos cómo contestar una carta a un señor que dice que no quiere que le volvamos a mandar un mail. ¿Vale? Esto hay que saber hacerlo. ¿Vale? Con lo cual, no solamente tenemos estas competencias, sino una serie de destrezas, porque así es nuestro máster práctico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar e implantar medidas para los afectados por los tratamientos de datos. Vamos a saber cómo se establece o cómo se gestiona un registro de tratamiento. Vamos a saber gestionar reclamaciones de los interesados. Vamos a valorar esos derechos ARCO, cómo se ejercitan esos derechos. Vamos a intervenir ante los organismos que son responsables de estos derechos, como pueden ser la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a saber elaborar informes de auditorías y a realizar el seguimiento de acciones correctoras. Vamos a saber cómo aplicar las medidas de gestión de seguridad en los tratamientos, cómo establecer procedimientos en el caso que se produzca una violación de la seguridad de los datos, cómo identificar los riesgos cuando usemos nuevas tecnologías, cómo implantar esas políticas de protección de datos, cómo hacer evaluaciones de impacto y, por último, que no la última, pero sí importante, cómo adquirir las habilidades necesarias para superar el examen de certificación de la agencia en DPO, ¿vale? Cosa que consideramos que es importantísimo. Exactamente esas mismas competencias que habéis visto en el tema de compliance, vamos a resumirlas aquí. Esta es lo que veis, lo que hemos visto hace unos minutos. Conocer cómo funciona un compliance officer y elaborar los mapas de riesgo, establecer los mecanismos de seguimiento y monitorización, diseñar procedimientos para implementar un canal de denuncia, lo tenéis en la cabeza porque lo hemos visto hace 5 minutos, esos canales de denuncia, evaluar los riesgos penales en la organización, realizar asesoramientos, puestas en marcha y control del cumplimiento de los protocolos para blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, establecer en las entidades políticas anticorrupción y prevención del soborno, identificar normas aplicables para sectores completos de compliance, concretar y delimitar el alcance que tiene el compliance en las relaciones con clientes o proveedores o elaborar códigos éticos. Y aparte de estas, 100 más. Estas simplemente las he sacado, las tenemos como extracto para que veáis cómo identificamos las asignaturas del máster y todas esas competencias con lo que es la oferta real, la demanda del mercado en relación con las tareas que debe realizar un compliance. Creo que básicamente todas las competencias, esto después lo vais a tener, podéis descargar esta presentación, pero aparte de esta, obviamente, como he comentado, hay muchísimas más, pero simplemente quería comentaros estas porque son las que encajan en ese marco que hemos visto de lo que demanda el mercado. A partir de estas competencias, ¿cómo diseñamos nuestro máster? Pues un máster práctico, un máster con una duración de 1.600 horas, con una modalidad flexible, un máster que tiene 2 grandes módulos que se van a trabajar en paralelo. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque la sistemática de trabajo es muy similar y de esto ganamos. Es decir, por un lado trabajaremos el compliance, por otro lado trabajaremos la protección de datos y iremos trabajando en paralelo. ¿Para qué? Para que a partir del 3er mes todo el mundo esté preparado para realizar prácticas profesionales, porque ya tenga una primera aproximación a cómo empezar a trabajar. Estos son los dos. Es un máster absolutamente dual, por emplear una terminología que, bueno, que ya conocemos de otro sistema formativo, es decir, aprendo haciendo, aprendo trabajando. Por la mañana estudio, después trabajo y realizo las prácticas. Nuestras prácticas profesionales. Tendréis vuestro plan de desarrollo profesional en el cual os asesoraremos desde el primer día para encaminar vuestra carrera hacia un sector, hacia una empresa o hacia una actividad específica en la que podáis implementar esos planes que son básicos y prácticos para poder entender mejor lo que es el compliance y lo que es la protección de datos. Tenéis todas las asignaturas, todos tenéis el dossier de lo que es el módulo de compliance. Se puede ver perfectamente dónde encajan cada una de las competencias que hemos estado viendo antes. Tenemos el marco normativo, tenemos la evaluación de riesgos, tenemos el canal de denuncias, tenemos la auditoría, tenemos todas las especialidades
del compliance, el sector financiero, el marco normativo, el buen gobierno, que entendemos que reúne todos los aspectos éticos y la cultura de cumplimiento. Acabaremos con el proyecto fin de máster y sí tenemos algo muy importante para aquellos que ya tengáis el máster de abogacía y os dediquéis al tema del derecho, que damos un plus adicional, que es, en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dominar también los aspectos procesales para que sepamos cómo defendernos. Esto es práctica forense y es jurisprudencia, para que sepamos cómo afrontar una demanda, cómo responder y cuáles son las estrategias de defensa en el ámbito penal en el caso de imputación de personas jurídicas. Y tenemos el módulo de protección de datos. Esto lo tenéis en el dossier, podéis verlo con más detalle, no voy a leerlo porque lo conocéis. Tenéis lo que sería todo el aspecto de protección de datos, legitimación, derecho, responsabilidad. Digamos que hasta el segundo módulo conocéis perfectamente lo que es. A partir del tercer módulo empezáis a conocer todo aquello que os es extraño como abogados, porque entramos en un ámbito tan específico de la protección de datos y tan específico de un programa de cumplimiento, que aquí es donde vais a poner en práctica esa metodología que vais a necesitar para poder trabajar como DPO. Al final, volvemos a insistir, es crear un sistema, tanto en protección de datos como en compliance. Crear un sistema, un procedimiento de trabajo que evite riesgos y, en consecuencia, evite sanciones. Y en el caso del compliance, que evite o que ponga de manifiesto la existencia de un deber de cuidado y de una diligencia que evite la imputación penal en caso de que se produzca un delito. Ese es vuestro papel, y ya lo ha comentado Nuria muchas veces, ese evitar que se produzca el riesgo, esa labor preventiva, ese demostrar que existe un sistema, implantarlo y que funcione, ¿vale? Con lo cual, estas son los módulos en general de protección de datos. Todo esto lo tenéis tanto en el dossier como en la página web, lo podéis ir revisando, y estas son, pues, las asignaturas que componen el máster, ¿vale? Entonces, ¿quería presentar al claustro? Sí. ¿Alguna pregunta? Pero presenta el claustro, que tenemos incluso... No, el claustro lo podéis ver perfectamente, lo tenéis en la página web también. Tenemos un claustro, yo siempre lo digo, de lujo, porque se van a ocupar de vosotros porque les encanta su profesión. Y después, al final, nos gustaría que también ellos, al menos esa pequeña presentación que tenemos aquí, pues os van a comentar un poco del por qué tendríais que dedicaros a esto. Y no obstante, sí nos gustaría empezar a contestar algunas preguntas que estamos viendo por ahí, sobre todo por el tema del nivel de inglés, ¿vale? Si quiere contestar Nuria, por ir cambiando, con independencia de que yo diga que los idiomas son básicos, evidentemente todo depende del nivel y del tipo de empresa en el que estemos trabajando, ¿vale? Para llevar el DPO, que es obligatorio, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo voy a poner uno y Nuria va a poner otro. Llevar la protección de datos en una entidad que está obligada por ley, como es un colegio, imaginaros, pues un colegio simplemente, un colegio, lo que es un tradicional colegio de niños de primaria, secundaria, un colegio privado que tiene por obligación que llevar ese delegado de protección de datos, evidentemente el idioma de trabajo no va a ser inglés, ¿vale? En un colegio, por ejemplo, imaginaros un colegio, la protección de datos y el compliance. Nuria, si quieres. El micrófono, Nuria, que lo tienes desactivado, el micrófono. Nuria, tenemos un problema de micrófono. Si lo entiendo ya, el colmo. Perdonadme. No, lo que decía es que, como bien decía Celia, el inglés, los niños que nacen ahora, no sé si lo sabéis, pero ya saben inglés. Traen un ordenador y también saben inglés. Entonces es absolutamente necesario hablar inglés, pero no en el trabajo según en qué empresa. Por ejemplo, si te vas a una farmacéutica, seguramente sí. Tienes que conocer el ámbito del perímetro normativo de tu empresa, que seguramente no va a ser nacional, por desgracia. Normalmente tendrás que conocer un perímetro más amplio y a lo mejor te hace falta saber hasta alemán, no sé cómo decírtelo. Pero si te quedas en la banca Puello, que es de Extremadura, pues seguramente no. Si te quedas en una empresa mediana de tu pueblo, seguramente no. ¿Por qué sí es necesario inglés?
Primero porque las fuentes, el conocimiento, el comprender de dónde viene es interesante, pero también porque cuando las empresas acuden a licitaciones y empiezan a tener partes de negocio interesadas, terceras partes que empiezan a pedirles un feedback de qué tienen y qué no, muchas veces, sobre todo en sectores regulados, sí que le van a pedir cosas que vienen, que son muy raras y que tú las identificas que vienen de la FCPA, por ejemplo. No necesitas aprender inglés, pero creo que si eres un joven talento que va hacia adelante, ponte pronto las pilas con el inglés, que antes o después necesitarás tener esa habilidad. Es mi opinión personal, pero por supuesto, en este país todavía puedes sobrevivir, pero limitas muchísimo tu capacidad de crecer en compliance, sobre todo. Es que el puesto se llama compliance, digo, cumplimiento. El alcance. Pregunta Mar Cristian. Hola Mar. En un despacho de abogados, si añadir el servicio de compliance para empresas como servicio externo es también factible y tiene salida, o las empresas se decantan más por tener el servicio interno. Bueno, yo creo que aquí Nuria os puede contestar. Ella es abogada y presta servicio externo. De todo en botica, efectivamente. Las empresas que empiezan a ver lo que es, lo normal, lo natural es tener uno interno, pero alguien lo tiene que implementar. Lo normal, lo correcto, lo tuyo. ¿Es obligatorio que sea interno o que sea externo? En ninguna parte te lo va a poner. Luego tienes tu propia opinión a la hora de desarrollar. Yo, por ejemplo, como consultor externo, me cuido mucho de decirle a mis clientes, yo te implanto, yo te ayudo, yo soy soporte de canal de denuncias, por ejemplo, externo para empresas, pero yo externamente no asumiría la labor por dinero de compliance. El compliance tiene mucho trabajo. Sí, y mucho que vigilar, por definición. Yo sería imprudente, yo no cogería un puesto de compliance externo, pero nadie te lo impide. Lo que sí puedes es hacer un consultor por ejemplo, que le ha caído el muerto a un tío de asesoría jurídica o de auditoría, o que le ha caído el de economía al financiero y no sabe ni qué hacer con eso, entonces te necesita. Pero la responsabilidad tiene que estar trazada y es importante que se tome en serio. En mi opinión, un compliance no debe ser externo, pero sí puede ser un consultor externo. No sé si te he contestado. Yo creo que sí. Pregunta... Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Bueno, pregunta Alberto Rosado que le gustaría que se hablase un poco más sobre los salarios. Sobre los salarios, Nuria ha comentado un poco su experiencia. Yo he comentado lo que son las ofertas de empleo. Evidentemente, estos salarios están muy por encima de lo que es el mercado en otras profesiones, sobre todo de un recién licenciado. ¿Por qué? Por la especialización. Evidentemente, la especialización en compliance no es la de un licenciado en Derecho o un graduado en Derecho, que simplemente un generalista. Estamos añadiendo valor a nuestros estudios, ¿vale? De la misma forma que un idioma, en el caso de determinadas profesiones, incrementa, y eso está demostrado, o un máster incrementa el salario de un recién titulado, en el caso específico de esta habilidad o esta destreza o esta competencia en materia de compliance y protección de datos, incrementan el salario medio. Tienes... de un lado el máster, que ya sabemos que Miguel lo sabe, que simplemente el hecho de tener un máster no solo incrementa la empleabilidad, porque ya en estos términos ya no solamente hablamos de salario, hablamos de empleabilidad y salario. Es decir, estamos hablando de sectores donde hay ofertas, en sectores donde tú estás incrementando tu valor, estás incrementando tu empleabilidad y obviamente todo lo que sea incrementar tu empleabilidad, tu valor, tu marca y tu diferencia está añadiendo valor a tu persona y obviamente a tu cotización en el mercado. ¿De acuerdo? Los salarios que he puesto son reales, ahora os paso os pasarán las asesoras directamente la presentación y los podéis comprobar. Es decir, yo simplemente evidentemente no hay dos iguales, como ha comentado Nuria. No es lo mismo entrar de compliance en una empresa que cuando ya has hecho carrera y evidentemente estás en un nivel más alto. Lo que sí tengo claro, y yo creo que todos tenemos claro, y si veis la oferta lo tenéis claro, es que no se trata de mileuristas ni de gente en práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo da el perfil, ¿vale? Este perfil profesional no responde a esa demanda del mercado de contratos de aprendizaje, contratos también, contratos temporales. Estos son personas que entran para quedarse, porque es la vocación. Nadie quiere una persona que se meta en lo más profundo de una empresa 6 meses y se vaya.
¿vale? Más que nada por veo que todo el mundo dice que sí porque lo sabe, es decir, es que realmente estamos hablando de un ámbito delicado, es como cuando contratamos a una persona para llevar la administración o para llevar la contabilidad. Son puestos en la empresa que son, ¿cómo os explico? Como puestos de confianza, ¿vale? Nadie busca una persona para 6 meses porque tiene acceso a una serie de documentación y a una serie de temas dentro de la empresa que no son para cambiar de persona cada 6 meses. No lo son, no se gana nada, ¿vale? Y el demostrar esta estrategia o este sistema de gestión de compliance ayuda mucho a lo que ya os he comentado antes, es decir, es un factor más a tener en cuenta para esa ausencia de imputación en el caso de responsabilidad penal de los administradores y en el caso de la protección de datos para evitar sanciones de la agencia, ¿vale? Eso también nos lo puede confirmar Nuria. Sara nos dice que en su provincia no ha encontrado ofertas. No sé dónde vive Sara. Una cosa es que no encuentre oferta y otra cosa es que no exista la necesidad. Digamos que el mercado a veces tarda un poco en reaccionar. Ahora mismo la demanda que hay de estos puestos es superior a la capacidad que tiene el mercado de personas preparadas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como ya estuvimos bien recordando el otro día, solamente en tema de protección de datos tenemos una cosa muy importante, que es que hay muchas empresas que están obligadas a tener esta figura, y la agencia española ya está poniendo multas por no tenerla, ¿vale? De hecho, el año pasado, la semana pasada veíamos que se le había puesto a un ayuntamiento por no tener DPO. En el caso del compliance, pues más fácil nos lo pone, es decir, la comisión de delitos, quizás no por parte del responsable de la empresa, sino por cualquier persona, está al orden del día, y nadie quiere ir a la cárcel por el hecho de ser administrador de una empresa. Y eso es algo que está en nuestra mano evitar. Entonces, ese es nuestro valor. ¿Que a veces la empresa no lo sabe? Sí, a veces la empresa no lo sabe. Tenemos que aprender a vendernos, tenemos que aprender a desarrollar nuestra marca personal, tenemos que hacernos valer, y yo creo que también Miguel nos va a ayudar mucho en una asignatura específica que vamos a tener, que es esa venta de marca personal y el generar esa marca personal. Nuria me está levantando la mano. Nuria, ahora te doy la palabra. Efectivamente, el ser un experto depende de vosotros, y en eso Miguel, que es un auténtico experto en LinkedIn y en marca personal, os va a dejar su impronta cuando entréis en el máster para que aprendáis a venderos, porque entiendo que eso, como cualquier otra profesión, es básico. Nuria, sí. Yo podría escuchárselos a todos a Miguel, porque efectivamente, ahora que no nos oyen, tendrás que enseñarles a evangelizar, porque si cogen el gorrito de consultor, tendrán que decirles a las empresas: chicos, ¿esto qué es lo que es? Mira, bonito, te voy a explicar lo que hay y se te va a salir el pelo del susto que te voy a dar, y ahora me tienes que contratar para que te lo arregle. Porque es verdad que los empresarios en este país tienen muchas obligaciones, muchas responsabilidades, y no quieren saber más de más obligaciones, y a veces tienes que ir tú a contárselo, pero la mayoría de las otras veces ya lo han oído, el de al lado lo tiene y entonces él también lo quiere, y aunque no tiene muy claro lo que es, entonces, Miguel, ahora que no nos oyen, les tendrás que enseñar también a evangelizar. Con una mano sabrán de MiFID II, pero con la otra tendrán que evangelizar y contestar a la pregunta: ¿esto qué es lo que es? Efectivamente, la parte que yo llevo, en realidad repito muchos de los procedimientos que hemos hecho con la reinvención del sistema del máster de recursos humanos, de dirección financiera, y como tú bien decías, se trata de evangelizar. Estamos hablando de puestos de trabajo, el de dirección financiera y el del máster de recursos humanos, que se caracterizan por ser esos cuartos, quintos jugadores de equipos ganadores que tienen que estar al lado de la alta dirección para marcar o dar ese toque final para que la empresa crezca, abra mercados, habrá nuevas vías de sostenibilidad, y efectivamente van a tener que contar su propia historia, porque va a ser la historia de pioneros que van a conseguir que esas empresas crezcan, y la marca personal es vital. Se trata de un proceso de especialización que os va a hacer diferenciaros, que os va a salir de la zona de habituación, perdonad la expresión, de la marca blanca de la licenciatura de turno. Nos convertimos en profesionales de valor añadido, porque esa es una de las características que intentamos siempre en EIP. De hecho, como bien os indica María en el chat, nuestro índice de inserción laboral después de las prácticas es muy alto, y contestando
pues bueno, normalmente las prácticas las podéis hacer en vuestra propia provincia, ¿no? Porque tenemos una red bastante amplia de empresas colaboradoras. Tener en cuenta que hemos gestionado más de 2.000 perfiles en el último año con los distintos máster en España y Latinoamérica. Entonces, somos una marca posicionada no solo a la hora de atraer talento para impartir formación, sino también a la hora de gestionar ese puente a la empleabilidad que creemos y creo que somos, ¿no? Y yo creo que con eso queda ya muy claro, ¿no? Bueno, yo creo que hay una persona que se le ven muchas ganas de intervenir, está preguntando mucho y yo me gustaría, si quiere, que le abramos el micrófono. Alberto Rosado, te veo que estás muy interesado. Si quieres, te ofrecemos abrir tu micrófono y nos preguntas o nos cuentas cuáles son tus expectativas con este máster. Esto es increíble, un milagro. Si le cuento abogados tímidos. No. Bueno, te contestamos por aquí también. Efectivamente, María te ha comentado el tema de las prácticas, te está contestando. ¿Este es el primer año que se imparte este doble máster? Sí, porque estamos hablando de un máster que es curioso que utilices la denominación doble máster, porque, bueno, es algo que realmente como que tenemos claro que efectivamente prácticamente es un doble máster. Es decir, al final tenemos dos ocupaciones en una, porque estamos preparados para un ámbito, por nuestra preparación, digamos, inicial, que es la de Derecho, nos vamos a enfocar a dos salidas profesionales que además son complementarias. Este es el primer año porque, de hecho, el tema de la protección de datos y la implantación de estos sistemas de gestión, tal y como la conocemos ahora, es absolutamente novedosa. El compliance tiene algunos años, pero esta unión de perfiles es algo que empezamos a ver ahora. Nosotros en EIP, en la Escuela de Posgrados, tenemos claro que nos orientamos al mercado y a las competencias, con lo cual, cuando hemos visto la necesidad es cuando hemos empezado a trabajar en este doble máster. El tipo de empresas en las que se hacen las prácticas, pues serán empresas que tendrán obviamente esta necesidad. Sí sabemos que en el caso de las entidades financieras absorben bastante titulados con estas especialidades, y serán empresas en núcleos de población cercanos a los domicilios o, en este caso, a los lugares de residencia de los alumnos de prácticas, que intentaremos además que sean en núcleos de población, dependiendo del lugar donde residan, que sean importantes, al menos unos 50.000 habitantes. Ahí tenemos nuestro compromiso para que podáis tener unas prácticas de calidad. ¿Vale? Es decir, ciudad, provincia, comunidad. ¿Sí? No he tenido que mirar en la página web porque ya son tantas que no me las sé. Os digo, y lo podéis ver en la página web. Estamos hablando de Rexol, de MAU, estamos hablando de Shanip, estamos hablando de Iberdrola, de Security Direct, Marriott, IKEA, Primark, Firestone, Grupo Barceló. Es decir, son empresas en las que ya estamos desarrollando estas prácticas, efectivamente. Exacto. Son empresas con las que ya tenemos acuerdos de prácticas para insertar a los alumnos de la escuela de posgrado. Son empresas que nos demandan los alumnos de prácticas y que incluso antes de acabar las promociones, algunas empresas se ponen en contacto con nosotros, cosa que puede confirmar María, para decir, tenéis alumnos de prácticas que son muy buenos. Sabemos que preparamos bien a los alumnos y esto es importante. Creo que, a ver si hay más preguntas. A ver si me pierdo un poco. Es que he visto a una persona que estaba preguntando exactamente qué sentido tenía. Yo he comentado antes que llevaba una parte penal. La parte de compliance, y me decía, bueno, ¿y el resto entonces la tenemos que hacer? Por supuesto. Eso es un valor añadido. Mira, me contaba una persona de este máster que hay aspectos en los que él está más formado que el resto de servicios jurídicos de la empresa, con lo cual es posible que vosotros estéis trabajando como compliance en una empresa, pero no vayáis a los tribunales, porque la empresa ya tiene un abogado que le lleva otra serie de cosas, y entonces vuestro papel va a ser decirle cómo tiene que actuar, porque el especialista en compliance sois vosotros, ¿vale? Con lo cual esta persona posiblemente no entiende en absoluto de temas de defensa.
de imputación ni de nada, simplemente un especialista entiende de procedimientos, pero esa especialidad del procedimiento penal, bueno, pues es algo que aportáis vosotros. Pregunta Aguasanta. Sí, bueno, que hasta qué punto le puede ser de utilidad el máster, que teniendo un grado en Derecho, un máster en Consultoría y Auditoría Laboral, pues vas a aprender muchísimas más cosas, evidentemente. Pero si tienes ya esa especialidad y estás buscando una segunda especialidad, yo creo que el tema de la consultoría y el tema de la auditoría son dos aspectos que tú vas a empezar a poner en práctica. Además que el tema de cumplimiento laboral forma parte del compliance, porque es otra pata más. Es decir, tú estás hablando de cumplimiento normativo. En compliance no solo implica un cumplimiento penal. Los delitos contra los trabajadores, seguridad, salud de los trabajadores, son delitos que vas a tener que tener en cuenta en compliance. Y hay entidades en las que realmente existe ese riesgo y eso lo va a determinar el mapa de riesgo. Eso lo puede comentar Nuria, evidentemente. Y además en la consultoría hay muchísimas ofertas ahora mismo en marcha. Si veis en los portales de empleo, en LinkedIn, hay una gran cantidad de ofertas y en instituciones financieras grandes, por ejemplo, podéis optar a posiciones de auditoría interna o bien en consultoría, auditoría externa. O sea, yo creo que ese abanico es bastante amplio ahora mismo. Sara pregunta ¿cómo se puede desempeñar en las administraciones públicas? Las administraciones públicas tienen un sistema de provisión de puestos de trabajo a medida que son más grandes. En otros casos simplemente sacan una consultoría para llevar a cabo estos servicios. Es importante, en el caso de las administraciones públicas, contar con un título específico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando salen a concurso es importante tener no os van a pedir que hagáis un ejercicio práctico, os van a pedir formación y os van a valorar, con lo cual, mientras más formación y acreditaciones podáis demostrar en este ámbito, más posibilidades tenéis de inserción en esas administraciones públicas, ¿vale? Que las van a sacar, por supuesto. El hecho de lo que os he comentado en el sentido de la multa de este ayuntamiento, miradlo en la Agencia Española de Protección de Datos. Todos están obligados a tenerlos. Tenemos más de 20.000 administraciones públicas que deberían de tener un DPO y no lo tiene prácticamente ninguna. Esto es importantísimo. ¿Que van a empezar a salir? Por supuesto. Cuando las barbas del vecino ves cortar, pones las tuyas a remojar. Es decir, cada vez habrá más posiciones y evidentemente estas posiciones se van a cubrir en los próximos años, no se van a cubrir dentro de 10, con lo cual el primero que tenga esta formación es el que podrá acceder. Dentro de 5 años estarán las plazas cubiertas en las administraciones públicas, probablemente. Hoy sois vosotros los que tenéis esa ventaja competitiva de empezar con 5 años antes, ¿vale? Alberto da las gracias. Dice abro ya. No sé si había pedido la palabra. Preguntaba María, y creo que es una pregunta para nuestros docentes, Gonzalo y David. David ya ha podido participar, Gonzalo quizá un poco menos, y hablaba un poco de cuánto ha crecido vuestros departamentos en los que vosotros estáis integrados. Gonzalo y después David. Pues yo, para que os hagáis una idea, bueno, yo trabajo en Naturgy Energy Group, empresas energéticas, sector muy regulado, y implantamos el departamento de compliance en el año 2015. Éramos 2 y ahora mismo somos 5 en España y tenemos un compliance officer en cada uno de los países en los que está presente el grupo. Argentina, México, Brasil, Chile, en Irlanda, en Francia. O sea, somos 10 o 12 personas. Muchos de los que están en los países dependen de la asesoría jurídica de cada país, pero esto es una función que ha llegado para quedarse. Y además, una cosa muy importante, que hablabais de sueldos, tenéis que tener en cuenta, los que hagáis este máster, que la gente que trabajamos tanto en compliance como en protección de datos, si trabajáis en compañías grandes, vais a depender probablemente o bien de la comisión de auditoría, o bien directamente del presidente, o bien directamente del consejero delegado de la compañía. Entonces, eso te da mucha visibilidad y no eres uno más.
En compañías más pequeñas, lo mismo, vas a trabajar codo con el director de la compañía, porque es fundamental, además, una de las premisas que además lo vais a aprender, lo primero que os deberían enseñar es el tone from the top. Si la gente que manda en las compañías no cree en esto, no hay nada que hacer. O sea, ya podéis ser unos fieras y presentarles un modelo de prevención penal, un modelo de compliance estupendo, que si no se lo creen, no tenéis nada que hacer. Con lo cual, nivel de salarios, el nivel de salarios está muy por encima de la media, muy por encima. Dependiendo de los sectores, en el sector energético y en banca, David también lo puede corroborar, desde luego está muy por encima de la media. En mi caso, mi departamento ha crecido mucho, sobre todo desde el 2017. Yo cuando me incorporo al grupo BNP Paribas, éramos 4 personas en el área de prevención de blanqueo de capitales. Yo en concreto trabajo en la entidad Security Services. Y ahora mismo somos 9 personas. O sea, se ha duplicado el número de empleados dentro del departamento. Y a nivel grupo somos más de 50 personas trabajando en España de compliance. Sí, somos muchísimos. ¡Qué barbaridad! Yo creo que todas las instituciones financieras están en la misma situación, sobre todo por el tema que comentabais antes, que parece que nuestra labor es un gasto, pero realmente es una inversión, porque es una inversión en ahorro de multas. Y si buscáis, por ejemplo, en mi tema específico, en prevención de blanqueo de capitales, las multas más importantes que ha habido en el mercado en los últimos años, pues por ejemplo, un conocido banco holandés con su cuenta naranja tuvo una multa de 900 millones de dólares hace un año y pico. Es decir, todas estas entidades se tienen que reforzar todos sus equipos para evitar este tipo de multas. Y yo creo que es muy importante, sobre todo el futuro que tiene este área, teniendo en cuenta también la transposición de la 5ª Directiva Europea de Prevención de Blanqueo de Capitales, que bueno, va a añadir nuevos sujetos obligados que espero compartir con vosotros en un artículo que estoy preparando. Hay una pregunta de Alberto que no le funciona el micro. Hay que ver lo que es la tecnología en estos tiempos. Dice que tiene licenciatura en Derecho, que después de opositar sin éxito y mal trabajar, tiene muchas ganas de trabajar y ganarme la vida y que busca empleabilidad. Que ¿cómo aseguramos tanta empleabilidad siendo el primer año del máster? Bueno, Alberto, la empleabilidad nosotros la aseguramos por nuestra experiencia, porque sabemos cómo trabajamos, porque sabemos cómo se ha diseñado el máster, porque todo el mundo nos lo acaba de comentar los expertos que aquí hay trabajo, hemos visto todo crecer el volumen de compliance de estas empresas. No sé si nos acompañaste el otro día, porque la verdad es que ya este es el tercer seminario que hacemos en temas de compliance y protección de datos y de empleabilidad. Pero bueno, el otro día tuvimos aquí, por ejemplo, también a otro compañero que es profesor del máster, que es Elías Vallejo, que nos comentó que en su empresa hace 2 o 3 años pues eran unas 2 o 20 personas y que ahora son 140 y tantas dedicadas a ese tema de cumplimiento y protección de datos, porque ellos llevan, dentro de su consultora, pues llevan también, que es Coverty, llevan los 2 ámbitos. Yo tengo claro, sin lugar a equivocarme, que si hay un sector o un área que realmente es de futuro para licenciados, para graduados en Derecho, es este. Lo tengo claro. Igual que cuando en España pues hubo una ley de divorcio, salieron los despachos de matrimonial. Esto es una realidad. El que empezara en aquel momento, hoy es el mejor matrimonialista de España. Dentro de 2, 3 años, 4 años, seréis Chief Compliance Officer o seréis los mejores bufetes en materia de compliance. Eso es lo que tengo claro. Es decir, que lo que hay es que empezar en el momento y no cuando todo el mundo se ha subido al carro, porque entonces ya no nos queda sitio. El que da primero da 2 veces. O sea, hay que escoger el momento y la oportunidad. Y este es el momento en que la oportunidad está llegando, está tocando a tu puerta, Alberto. Además, veo que tienes la licenciatura de Derecho, con lo cual ya lleva bastante años que sacaste el grado. No es de los últimos años, estás opositando. Evidentemente, la oposición es una carrera de fondo.
Imagino que habrás trabajado en lo que están trabajando muchos tus compañeros, en cualquier cosa que no sea de tu sector. Habrás trabajado a lo mejor en banca y esa empleabilidad, pues yo la tengo clara y yo creo que te la pueden transmitir todos los docentes. Miguel la tiene clara. La media de la escuela es el 98, pero es que tenemos máster que tienen el 100. Y además lo peor de todo es que es verdad. Porque tenemos la buena costumbre de que cuando nuestros alumnos acaban o cuando están haciendo cosas, una de las cosas más bonitas que hacen es compartir en LinkedIn lo que hacen. Y otra de las cosas más bonitas que hacen es dejarnos compartir su éxito. Y está en la página web, con sus nombres, su apellido y su LinkedIn. Yo creo que te animo a que contactes con ellos porque ellos te lo van a explicar mejor que nosotros. Sí, algo se caracteriza porque tiene una vocación de innovación en contenido, metodología y empleabilidad, que es la envidia de la competencia, las cosas como son. A mí me gusta presumir, sé que está mal, pero es así. Tenemos gente apasionada del sector, profesionales en activo, en un formato que el contexto social del COVID ha dado por hecho que es de futuro, que es la formación a distancia, con plataformas de calidad, con contenidos de calidad, con proyectos de implantación que te alejan de esos contenidos planos, sin práctica y sin practicidad, y te dotamos de una especialización de manos de esos profesionales que es envidia de máster que pueden tener más nombre, más recorrido. Preguntabas que era el primer año, pero sabemos que este máster va a estar muy, muy solicitado, sobre todo en el enfoque que tenemos, en la metodología que hacemos y en las maneras en las que hacemos las cosas. Le damos mucho cariño. Esto es un producto muy pensado, un servicio muy pensado para que mejore vuestro valor añadido y vuestra especialización. Los docentes no están elegidos porque sí. Celia es una persona con un largo recorrido en el sector. Nuria es una persona que habéis visto que resuma sinceridad, esa sinceridad que solo te da la seguridad de la experiencia y de amar el trabajo que haces. Y yo creo que, bueno, te invito a que veas el contenido, que le preguntes a nuestras asesoras si no has hablado con Celia, que lo hagas, que te va a convencer. Que te va a convencer sin convencerte, te va a convencer hablándote y transmitiéndote la pasión que todos sentimos por este producto, igual que sentimos por todos los productos que forman la Escuela Internacional de Posgrado, ¿no? Por ir cerrando ya, yo creo que esa pasión no solamente la has visto de la mano de David, de la mano de Gonzalo, sé que la tienen clara. Tenemos una última profe que está loca por deciros también lo que siente, que es Soraya Garrán, profesora del máster, y que le gustaría, si te abrimos el micrófono un minutillo, compartir con nosotros. Ya trabaja en una multinacional en temas de protección de datos y que le gustaría saludaros y animaros a que hagáis el máster, que ya es y con ella pues prácticamente vamos a ir cerrando. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis? Perfectamente. Perfecto. Pues mira, yo soy Soraya Garrán y bueno, yo trabajo en una multinacional española, Aspe Consulting, y bueno, yo quería trasladar un poco a los futuros alumnos del máster un poco el tema de la empleabilidad, porque bueno, sí que es verdad que si me veis soy un poco joven, tengo 27 años, y sí que me gustaría trasladaros que si de verdad os gusta la materia, si lo vivís, siempre va a haber un hueco para vosotros. Yo empecé trabajando en temas mercantiles y lo dejé todo por una oportunidad que me salió, que era de 4 meses, pero era para hacer protección de datos, y a partir de ahí fui hilando una experiencia con otra, y bueno, al final acabé en esta empresa, y sí que es verdad que ahora, bueno, pues soy la responsable de la implantación del reglamento en las diferentes partes que tenemos de la empresa, y bueno, la posibilidad de crecimiento es real. Esto es algo que os quiero dejar súper claro, que os quiero transmitir, que por mucho que os vayáis a poner a estudiar el máster ahora, bueno, yo lo hice hace 4 o 5 años ya, sí que es verdad que con un poco de bagaje, pero creo que con todos los profesores os vamos a poder transmitir no solo lo que vais a necesitar en tema conceptual, sino también a nivel real en la práctica, cómo os vais a poder pues, relacionar con un CEO, como comentaba un compañero antes, cómo os vais a poder relacionar con otro tipo de perfiles, pues quizás también más de IT, mi consultora es de IT, entonces sí que es verdad que me ha costado un poquito más, pero bueno, todo esto yo creo que con todos los profesores que tenemos lo vamos a poder trasladar y os animo mucho a poder hacer el máster. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto
ya podemos dar por cerrado. Nos hemos ido un poquito más de la hora, ¿vale? Y no sé si, Celia, ¿tú quieres aportar algo más? El micrófono lo tienes silenciado. Por no hacer ruido, animar a todos a esta experiencia que pensamos que no solamente va a ser el principio de una carrera profesional nueva, el principio de una oportunidad profesional en la que estamos absolutamente seguras que vais a brillar dentro de varios años. Y bueno, y recordaros en este caso pues todas el por qué este máster es distinto. Es un máster que tiene unas características que no tiene el mercado, es un máster dual que os va a dar acceso a las prácticas a partir del tercer mes, es un máster con acceso a una triple titulación que os permitirá acceder obviando la experiencia al estar homologado al examen de DPO, que os va a facilitar el título de Compliance Officer porque tenemos un acuerdo con Cumplen, que tendréis el título universitario, que tenéis unas clases flexibles con un sistema en directo y que además, desde el punto de vista del esfuerzo que ha hecho tanto Grupo Mindjobs como la escuela, tiene, por esta situación tan difícil que estamos viviendo, unas becas especiales para todos que permiten acceder valorando esas condiciones económicas. Y yo voy a decir lo que dice siempre María y lo que dice siempre la escuela, que si vas a hacer un máster, no hagas un máster, haz este máster. Muchas gracias a todos por estar y ya dejo a Miguel que nos despida. Deciros que en breve pues tendréis la presentación, se os pasará a todos los asistentes que la suscitéis a las asesoras y nada, que os animo a que cualquier duda técnica que tengáis sobre el máster, simplemente decirle a la asesora que me llame Celia y Celia llama. Que me quede con esta duda y yo llamo. Estoy aquí para que hagáis el máster y es que sé que lo vais a hacer, o sea que tampoco me voy a complicar mucho la vida. Solo por conocer a este lujo de claustro y estaremos encantados de teneros como alumnos. Muchas gracias, Celia. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar aquí, ver talento joven y no tan joven, ¿vale? Como somos nosotros, y ver cómo podemos marcar la diferencia, no solamente con el mercado, con este producto, sino también marcar la diferencia para personas que están, como vosotros, queriendo consolidar una carrera profesional en estos contextos tan complicados. De verdad, somos una casa, un sitio, un lugar, una rampa de lanzamiento para que crezcáis y que no haya límites para vuestra ambición y para vuestras ganas de crecer. Pues nada, un placer, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en próximos webinars. Un saludo. Adiós. Hasta ahora.